¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Pues aquí presentando el segundo video sobre derecho notarial. El día de hoy vamos a ver lo que es propiamente el derecho notarial. El derecho notarial, pues como lo comentamos la clase pasada, pues no se puede ubicar dentro de una gran rama del derecho. La clasificación o la división tradicional del derecho, pues es derecho público, derecho privado. Dentro de esas grandes clasificaciones del derecho público y derecho privado existen subdivisiones, es decir, el derecho público tiene sus ramas que podemos ubicar como el derecho fiscal, el derecho ambiental, el derecho privado, pues el derecho civil, el derecho mercantil, entre otros. El derecho notarial, si bien es cierto, hay una dificultad para ubicarlo dentro de alguna rama en específico, pues primero que nada tenemos que decir que sí es una rama del derecho, independientemente de que no podamos ubicarla dentro del derecho público o el derecho privado así de manera exacta, sí se puede considerar como una rama del derecho. ¿Por qué? Porque regula una función pública, ¿sí? Que es la función notarial, que es la fe pública. También porque regula lo que es el instrumento público, que es un documento público. Y también porque existe una legislación notarial. Entonces sí se puede considerar como una rama del derecho. Decíamos que tiene regula una función pública. Hay que recordar que el derecho administrativo, cuando ustedes lo estudiaron, se dieron cuenta que el derecho administrativo es esta rama del derecho que regula las funciones del Estado, es decir, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, pero el derecho administrativo no regula lo que es la función notarial. La, la función notarial es una función que se sale del derecho administrativo, ¿sí? Así como la función judicial, ¿sí? La función judicial escapa del derecho administrativo, tiene sus propias reglas, ¿sí? El derecho judicial, el derecho sobre la justicia, pues tiene su propio ordenamiento, que es el derecho procesal, ¿sí? Y aquí en el derecho notarial, pues el derecho notarial pues regula la función notarial. Entonces podemos decir que el derecho notarial pudiera ubicarse únicamente en el derecho administrativo, pero únicamente en cuanto a la organización de la función notarial. Es decir, el derecho administrativo, la administración pública regula eh, quién va a ser notario, cuántas notarías van a existir en el Estado, ratifica el puesto de notario, aplica los exámenes, entonces organiza esta función notarial, la organiza, pero eh, el derecho notarial se rige por otros principios, ¿sí? No se rige por los principios propios del derecho administrativo. Al igual que la función judicial o la función jurisdiccional, eh, por una parte se organiza de manera administrativa, pero eh, el derecho o la función judicial pues se rige por su propio derecho, que es el derecho procesal. Entonces aquí tenemos que la función notarial no es un acto, el acto notarial no es un acto administrativo, ¿sí? Aunque en cuanto a su organización, sí pudiéramos ubicarlo en el derecho administrativo. Eh,
Ahora bien, la dificultad que tiene el derecho notarial es que está o le hace falta organización, le hace falta organización y sistematización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho notarial toma de diferentes legislaciones específicas sobre el que regulan al notario, que regulan la inscripción en el registro público, las escrituras, o toma de los códigos civiles, del procesal civil o del civil, pues que sobre las escrituras, sobre la formalidad que van a tener las escrituras, que van a tener los actos o los negocios jurídicos. Entonces, ubicar el derecho notarial, si tendríamos que ubicarlo dentro de una rama del derecho, aquí el autor nos menciona que el derecho notarial se pudiera ubicar en el derecho de las formas, en el derecho de las formalidades o de las formas. Es decir, es el derecho que regula la forma que van a tener los actos jurídicos. ¿Sí? Sabemos que hay actos jurídicos que pueden realizarse de manera verbal, hay actos jurídicos que ocupan una forma escrita, hay actos jurídicos que ocupan una forma escrita sin notario y hay actos jurídicos que ocupan una forma escrita pero con la intervención de un notario. Pues aquí pudiéramos ubicar el derecho notarial. En esos actos jurídicos que necesitan una formalidad escrita y con la intervención del notario. ¿Sí? Aquí pudiéramos ubicar al derecho notarial en el derecho de las formas. ¿Sí? Aunque nosotros sabemos que los actos jurídicos tienen plena validez sin la intervención de un notario. Hay contratos que se pueden hacer verbalmente, hay contratos que pueden realizarse por escrito, de manera privada, un documento privado. Pero hay documentos o hay contratos o hay actos jurídicos que sí se necesita la intervención de un notario. Y eso es la forma escrita con la intervención de un notario. También tratando de hacer una diferenciación, esta forma escrita con la intervención de un notario pues es un documento público, pero hay otros documentos públicos que no son propiamente de un notario. Hay documentos públicos, por ejemplo, una sentencia de un juez es un documento público, o un decreto o un acto emitido por el Poder Ejecutivo, por la Administración Pública, es un documento público. El documento público emitido por un notario tiene un nombre específico, que es el instrumento público. Entonces, aquí podemos excluir de la función notarial pues las formas verbales, los documentos privados y los documentos públicos de funcionarios que no son notarios. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto al objeto de estudio del derecho notarial, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho notarial? ¿Qué estudia el derecho notarial? Pues estudia la forma del acto jurídico que le dé el notario. ¿Sí? Tenemos aquí que el derecho notarial se sostiene bajo dos columnas. Una columna es el notario y la otra columna es el instrumento público. Ambas columnas están interrelacionadas, interdependientes. Es decir, el notario, si no emite ningún instrumento público, pues no existe propiamente el derecho notarial. Pero un instrumento público o un documento que no está firmado por el notario, pues no es una escritura pública, no es un instrumento. Es necesaria la firma. Entonces tenemos que estos dos pilares son interdependientes, están interrelacionados.
Entonces tenemos que el derecho notarial eh, regula esta forma, regula este procedimiento, que tendrá para finalmente tener como resultado un instrumento público. El derecho notarial regula este procedimiento que exige esta forma. Todo acto jurídico que necesita que sea realizado por escrito y con la intervención de un notario, pues el derecho notarial regulará todo este procedimiento, es decir, desde que llegan las partes o llega una persona ante el notario, desde que se estudia el asunto, desde que se lee el asunto, se firma el asunto, se inscribe en el registro público. Todo este procedimiento regula el derecho notarial. El derecho notarial no regula propiamente la forma de los contratos. Eso es del derecho civil. El derecho civil nos dice la forma que tendrá cada uno de los contratos. El derecho notarial regula el procedimiento para dar forma a estos contratos que exigen la intervención de un notario. El derecho notarial regula todos estos actos previos a la firma del instrumento y también los actos posteriores a la firma del instrumento público. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que el derecho notarial pues comprende todo este ordenamiento jurídico que regula la figura del notario, la función notarial y regula lo que es el instrumento público. Y por exclusión podemos decir que el derecho notarial no regula los negocios jurídicos, eso es materia de derecho civil. Tampoco regula la forma de los contratos, eso es materia de derecho civil. El derecho civil te dice qué forma tendrán los contratos. Aunque el derecho notarial tiene que tomar en cuenta estas especificaciones que nos da el derecho civil. Es decir, el derecho notarial tiene que tomar en cuenta lo que dice el derecho civil en cuanto a la forma que deben de revestir los contratos. Pero el derecho notarial pues tiene una regulación propia, regula todo este procedimiento, todos estos pasos que debe de realizar el notario para concretizar en un instrumento público. Bueno, pues eso es todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la sesión sincrónica. Que tengan excelente día.